Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando estás, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable, raudal. En esta tarde ya quiero reflexionar con usted en la palabra de Dios y viendo la importancia y la realidad del llamado que Jesús nos ha hecho a cada uno de nosotros y el propósito por el cual el Señor nos llamó. Hay veces que se desea o se quiere hacer grandes cosas o tener o hacer cosas que otros hacen, pero el Señor nos hizo diferentes y eso tal vez es algo que debemos resaltar, porque la diferencia tiene que ver con la unidad y no tanto con las divisiones. Quiero contarle una historia. Dice que hubo una vez una extraña asamblea en una carpintería y fue una reunión de las herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa, el motivo, hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió también que fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez le pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: «Señores,
Ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Aquí esta moraleja, esta historia nos deja una lección importante. ¿Quién nos hizo diferente? ¿Quién nos hizo distinto? Fue el Señor. Somos tan especiales y tan únicos que el Señor nos hizo a cada uno un ser especial. Nuestras huellas dactilares, aunque podemos tener alguna semejanza, algún parecido con algún familiar, el papá con el hijo, o algún tío, o algún abuelo, pero somos diferentes. Y el Señor nos hizo diferentes, no para que haya un distanciamiento, ni una competencia, ni una rivalidad entre nosotros. No, ese no fue el propósito. El propósito de Dios fue de que nosotros aprendiéramos a complementarnos, a valorar lo que el otro puede hacer, y así potenciar esas facultades positivas, las cualidades buenas, para todos juntos poder trabajar como un solo cuerpo. Yo quiero compartir con ustedes un pensamiento que está en la palabra de Dios, en la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, hablando de la importancia de la iglesia, hablando lo que el Señor espera con cada uno de nosotros, y hablando también acerca del propósito del llamado del cual el Señor ha hecho a cada uno de nosotros. Y dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fue el Señor quien hizo la distribución de las responsabilidades con un propósito especial. Miren lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La labor, el trabajo y la responsabilidad de estos ministerios tiene que ver con la perfección de los santos. Dar las herramientas, las ayudas necesarias para que cada uno pueda cumplir su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que nosotros podamos hacer está en relación al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. Todo lo que nosotros podamos hacer es para servir a la iglesia. Uno no tiene un cargo o alguna actividad para ensalzarse uno mismo, no, sino que el ministerio es llevar esa edificación al cuerpo. La iglesia se debe ver beneficiada con aquel trabajo, con aquel ministerio que nosotros hacemos. Ahora, te hago una pregunta. ¿En qué se benefició la iglesia cuando tú te uniste a ella? ¿Cuál es tu aporte? Porque a veces decimos iglesia y esto como que se diluye en el montón. Pero iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia formamos tú y yo, y somos los encargados de ayudar y de edificar el cuerpo de Cristo. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Todos debemos llegar a esa unidad, todos debemos llegar, nadie llega antes, nadie va al frente solo, todos vamos juntos caminando al conocimiento del Hijo de Dios. Interesante que la palabra conocimiento no tiene que ver con el conocimiento intelectual, sino que tiene que ver con el conocimiento vivencial, el conocimiento del Hijo de Dios. Debemos aprender a vivir con Jesús, ese Jesús de piel, ese Jesús cercano. Él quiere que nosotros podamos disfrutar de esa compañía. No tanto alejarnos de ese Jesús en hacer cosas o en el mismo estudio, no, sino que a través del estudio llegar a ser y tener una cercanía bien estrecha con el Señor. A un varón perfecto. Y la palabra aquí perfecto no significa sin pecado, intachable. No, la palabra perfecto significa maduro. Nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos aprender a vivir la vida cristiana como personas, como cristianos maduros, no por necesidad, sino por la satisfacción de saber de que somos hijos de Dios, de que entendemos a través de su palabra que hay un plan especial para ti y para mí, ese plan personal, ese plan que fue trazado antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros existiéramos. El Señor tenía un plan para nosotros. Y debemos ser parte de este cuerpo, no pensando en las demás personas, sino pensando en el llamado que el Señor nos hizo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Cuando nosotros vivimos la vida cristiana y tenemos nuestra vista puesta en Jesús, Él es nuestro referente, es la manera como nosotros podemos crecer. Cuando nosotros miramos hacia los costados y nos comparamos con los demás, con las demás personas, dejamos de crecer y comenzamos a hacer algo inverso a lo que el Señor quiere y comenzamos a perjudicar la obra del Señor. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Miren, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. La verdad, a veces decimos la verdad duele, pero aquí la verdad se refiere a la palabra de Dios. La verdad nos debe llevar a crecer en amor, a través del amor. El amor debe ser el motivo, el amor debe ser aquello que nos tiene unidos y que podamos crecer, dice, en todo, mirando siempre a Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que nos ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene su propia actividad. Querido hermano, querido amigo, una vez más, ¿cuál es tu aporte a la iglesia, al cuerpo de Cristo? ¿En qué te sientes feliz haciendo? Y eso es lo que tú debes hacer en un ministerio. Hay diferentes ministerios en la iglesia, está el ministerio del niño, el ministerio de la mujer, el ministerio del adolescente, diferentes ministerios. A veces escogemos o estamos en estos ministerios y no sentimos la satisfacción de servir al Señor. Nosotros debemos descubrir cuál es el propósito del llamado del Señor y estos ministerios, estas cosas que nos gusta hacerlo con amor y que sean parte de nuestra vida. Tal vez estamos con el trabajo de saludar a las personas en la puerta y uno dice, pucha, pero eso lo puede hacer cualquiera. Sí, es verdad, pero ¿saben algo interesante? Los estudios dicen que las personas deciden volver a la iglesia cuando ellos llegan a la puerta de la iglesia. Depende mucho cómo son recibidos, depende mucho cómo se le da la bienvenida. Es por eso que aquellos que tienen ese don puedan hacer un ministerio de saludar, de dar la bienvenida y de hacer sentir cómodos y felices a aquellas personas que nos acompañan. Ese es el propósito por el cual el Señor nos ha hecho diferentes. Ojalá que no tengamos el problema que hubo en la carpintería, donde comenzamos a cuestionar aquellas cosas que por ahí que son importantes, pero que cuando la vemos como algo negativo nos separa. ¿Alguna vez trató de clavar un clavo con un destornillador? ¿O trató de atornillar un tornillo con un martillo? No se puede, es imposible. Lo mismo pasa con las capacidades y las cualidades que el Señor nos dio para que nosotros podamos hacer grandes cosas para su bendito nombre. Y quiero terminar leyendo Primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese don que el Señor te dio no es para que tú solamente disfrutes de una manera egoísta y para que seas exaltado por eso que el Señor te dio, sino que tiene que ser en favor de los otros. Si alguno habla, versículo 11, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de nuestro llamado, el propósito de nuestro ministerio, el propósito de nuestra actividad en la iglesia, tiene que ver con honrar y glorificar el nombre de Dios. Yo quiero animarte para que al comenzar este día santo tú puedas pensar y meditar y reflexionar en estas palabras, palabra del Señor. ¿De qué manera podemos nosotros encontrar ese gusto agradable de ser un cristiano? Y cómo podemos también ayudar a otros y poder hacer de esto que nos gusta un ministerio en nuestra vida. Es un desafío por el cual estamos dentro de la iglesia para poder ayudar a los demás. Que a través de nuestro testimonio, que a través de nuestra forma de vivir, nosotros podamos ayudar a otros que puedan también capacitarse, que puedan valorar
aquellas cualidades positivas e importantes que los demás tienen, y esas cosas negativas tal vez con la ayuda del Señor restarlas, y siempre ver lo mejor y ayudar para que la iglesia siga creciendo y juntos así poder prepararnos para el encuentro con el Señor Jesús.